Bienvenidos a este episodio especial donde hablaremos de algo que todos compartimos pero pocas veces entendemos a fondo, la identidad humana. En este podcast la exploraremos a fondo, cómo abarca y en dónde se puede aplicar, junto a mis compañeros Eduardo, Eric, Kevin y Nando. Exploraremos cómo se forma la identidad, cómo cambia con el tiempo y por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos. Bueno, empezaré con Lalo. ¿Tú qué entiendes por identidad humana? Para mí la identidad humana es la cosa que te hace único en... Sí, ¿no? Te da como una especie de autenticidad. Sí. Eso. Y, bueno, ¿ustedes más qué opinan acerca de la identidad humana? O sea, tenemos claro de que es algo que nos identifica a nosotros, que nos identifica como persona, pero más allá, ¿ustedes qué pueden pensar acerca de ello? Que es un conjunto único de características, atributos o vínculos que tienen entre varias personas, Ajá. tanto físico como digital, Ajá. que nos ayuda a saber sobre cómo les va o qué les pasa en la vida. Pues sí, claro, sí. Sí. Algo así nos da a entender ese concepto. Bueno, algunas personas lo pueden ver de esa forma, aunque pues, más que nada depende de cómo lo lleven a cabo cada quien, ¿no? Sí, más o menos la personalidad de cada quien lo va formando, supongo. Sí, exacto. O sea, así como tú lo dices, cada persona tiene su propia versión de la identidad humana, porque, digamos, yo puedo decir la mía, que es, no sé, pues, haber nacido, no sé. Sí, claro. Y le puedo preguntar a cada compañero Kevin, aquí presente, y puede ser una completamente diferente, no siempre va a ser la misma, y pues cada quien tiene su forma de vivir, de experimentar, cada quien tiene sus procesos y por lo cual se va desarrollando. Ajá. Y por eso, por lo mismo de que es un proceso, no todos somos iguales, pero al mismo tiempo terminamos siendo humanos. Ajá. Sí, como quien dice, la identidad solo es ¿cómo se dice? La palabra, ¿no? Pero cada quien tiene la suya, la forma, Su cada definición quien, propia. cada quien crea su propia definición acerca de ella, De su contexto. de su contexto, Eh, como Sí, el familiar. De experiencias personales. de muchas cosas. De muchas cosas. Sí. Ya sean, Gustos, todo. sí, ¿no? Ya sean buenas o malas también. Pues sí, más que nada solo es una palabra, pero creo que más que nada alguien le va dando su significado con el pasar del tiempo. No sé, tú, Kevin, ¿tú cómo la sientes que es? Siento que es un tema muy interesante. Para mí la identidad personal es algo que se va desarrollando a lo largo de la vida. Empieza desde que naces hasta el punto en que mueres. Ajá. Y el punto final es cuando llegas a la madurez. Ajá. Pero es una aventura. Es un pleitote a partir de los años, más que nada desde que vives hasta que mueres, ¿no? Sí, es. Mm, Bueno, ok. para ti, Carlos, ¿qué te hace ser tú? ¿Qué es lo que te caracteriza? Como quien dice la identidad humana, pero conmigo. Ajá. Sí, ¿no? Sí. Pues como yo creo, sería, por ejemplo, no sé, pues lo puedes ver tanto como por la forma espiritual como la física, porque que te haga ser tú también puede ser como de la forma simple, o sea, la piel, el cabello y todo ese rollo de cosas de la forma simple. Pero si buscas algo más allá, a un lado espiritual o si también quieres hablar acerca de las emociones, de cómo es de tu propia forma de ser, tus reacciones a ciertos comportamientos de otras personas, a formas de hablar, o sea, no necesariamente solo de eso, pero creo yo que una identidad abarca más lo emocional, el tipo de reacción, la personalidad que tengas, las formas de hablar con las personas que tengas, son cosas que desde pequeño se te van inculcando con las mismas experiencias. Así que sí, simplemente puede ser o un par de reacciones o algo físico para otras personas, pero va variando según cada perspectiva desde cada persona, porque también están las culturas, cada cultura tiene su forma de pensar diferente acerca de ese tipo de temas, ya sea como la vida y la muerte también, por ejemplo. Hay unas que otras culturas que, bueno,
Creo que sería más punto y aparte para no sobresalir del tema, pero para hacerla más corta solo es reacciones, algo físico y varía según el tipo de persona que lo esté relatando. Pero, a ver, bueno, tú Nando, ¿cómo que sería para ti una identidad personal a fondo? No, ¿qué es lo que te caracteriza a ti? ¿Qué es lo que tú crees que te hace ser tú? Mi forma de ser o forma de sentirme, ya como me tratan, y yo verlo como una forma de agradecimiento, de amor, así como si me tuvieran cariño. O sea, la forma en la que yo me trato con mis amigos Ajá. es muy diferente, ya que no sé cómo estén ellos ni cómo esté yo, porque en la secundaria tuve una amistad de un amigo que no sabíamos cómo eran con él, ahí en su familia, y nos dimos cuenta que su forma de ser no era muy buena, que digamos, por lo mismo que... Por traumas, ¿no? Que luego por también- traumas que le habían hecho o había tenido problemas. Y Pero son cosas que desde pequeño también les van haciendo, dependiendo del tipo de familia, con problemas pasados que haya, pero... Ajá, problemas No que- sé si te has fijado, pero luego también hay familias como que van pasando el sentimiento pasado de culpa, por ejemplo, que desde niños les hayan golpeado mucho y se hayan quedado con tal resentimiento que se lo pasa a la siguiente generación. o sí, así mismo como si tú tuviste a tu mamá y a tu mamá la golpeaban mucho por no hacer caso y así, ella no quiere que siga saliendo o continuando Ajá. ese círculo. O sea, quiere romper eso y pasar a otra etapa que no sea puro golpear, Depende. Sí. dependiendo del tipo de familia que tengas. Te digo, si hay una que otra que sí se quedó con resentimiento, Ajá. así como con ganas de regresárselo. Por ejemplo, a ese niño que le pegaron de pequeño cuando es un papá, ya termina pasando ese dolor a su hijo que le golpea, por ejemplo. Claro, si es de mente débil, si sabe lo que es bueno para su familia, no debería de pensar en ese tipo de pensamientos violentos para empezar. Se podría decir que sí. Y hay varias veces que no solamente son la familia o son cómo los tratan Ey. o sus sentimientos mismos de ellos mismos por cómo ven la vida. Pongamos un ejemplo de una familia que sus papás se estén separando Ey. y Sí, no, el típico niño que sus papás se están divorciando Ajá. y pasa pleitos en la escuela. ajá, tiene pleitos en la escuela y cambia su sentido de humor. Su sentido de humor. Su sentido de humor, sus sentimientos y Su su forma, actuar, pues. ajá, su forma de ser con los demás. No sé si te has fijado, pero luego también hay unos que otros niños que los golpean en casa y luego en la escuela también golpean a otros niños. Están pasando. Es que es un ciclo de violencia donde pasa el rencor de uno y se desquita con el otro y se vuelve, es por eso es un ciclo. Igual, sí, pues sí, es un ciclo más que nada de dolor y ya. Depende cómo reaccione. Es que al no poder como defenderse directamente, desquita su estrés, Su dolor. su furia, todo, Ey. en nadie más Débil que más débil. Ajá. No, pues sí. Luego los mentados bullies de las películas, no sé si has visto, pero ya al final de la película, por ejemplo, Los Simpson, no sé si te has fijado, hay un capítulo donde estos tipos, los que golpean al Bart, no sé si los saltotes ajá, esos, no me acuerdo, creo que Bart se quedaba sordo ese episodio, pero revelaban ahí que sus jefes eran unos, eran malos con ellos y por eso tenían ese ajá, comportamiento. comportamientos, o sea, que trataban de demostrar que eran fuertes, pero supongo porque Son débiles por dentro. por las formas psicológicas en las que las ve algunas personas, sí, que son de una mente débil por dentro. Y cuando ellos mismos cambian sus formas de seres, hay veces que ellos dedican mejor a meterse a las drogas. Ajá. Sí, es que, mira, yo opino, retomando el tema que están hablando ahorita, de que a veces una persona aparenta lo que en realidad no es que a veces eso es como un mecanismo de defensa que van generando conforme el tiempo, dependiendo de lo que hayan vivido. Ahí, como por ejemplo lo que dicen de los bullies y todo eso. Puede ser que hayan tenido una mala experiencia de pequeños y que la sigan teniendo,
que hayan desarrollado un tipo de comportamiento específico para evitar que se vea su debilidad. No tanto de que sean tan de mente débil, sino de sus emociones, de sus sentimientos, de que Bueno, sí es cierto. posiblemente No quiere enseñar sus emociones a alguien más y tenerlas De bajo mostrar que control. son capaz si débiles. tiene miedo de que también sea juzgado, porque lamentablemente ahorita haces cualquier cosa y se te juzga por tal. O sea, no es, puede que no se te juzgue, pero aún así tienes ese miedo. Hay ciertas Hay partes personas ajá. donde todavía tienen miedo de expresarse libremente por el cómo reaccionará la demás gente. Sí, claro. ¿Y qué les van a decir? Que luego, Exacto. también los lleva a ese tipo de comportamientos como la ansiedad, La ¿qué dirán las demás depresión. personas? La depresión es como más a fondo, pero creo que es más como la ansiedad porque son pensamientos muy intrusivos que se te meten en la cabeza todo el rato, o sea, sobrepensar más que nada. Pero Mucho estrés. sí, también la depresión creo que podría ser el siguiente paso, aunque no es nada bueno, pero sí creo que conlleva tal cosa. Y bueno, pues en sí también la identidad se está perdiendo por gente que intenta parecerse a otra persona cuando en realidad es completamente diferente. Hay gente que se tiñe el pelo simplemente para parecerse a alguien famoso y intentar Como que- aumentar su atractivo, pero en realidad pues son atractivas de su propia manera. También la identidad no es algo solo tuyo, es como grupal. Cada persona tiene un fragmento de lo que piensa que eres tú. Una persona puede pensar que tú eres muy inteligente, otra que eres grosero, otra que eres violenta, amable, y todo eso dentro de sí es tu propia identidad, porque todo eso que la gente piensa de ti eres tú mismo, y eso te da la propia identidad tuya. Pero también luego son pensamientos erróneos, ¿no? Sí. O sea, es la identidad que ellos te dan a ti, no Ajá. es la tuya propia, porque muchas veces divaría ese tema, Ajá. porque una cosa es la identidad tuya propia, o sea, cómo te percibes tú mismo, cómo de piensas tú que es tu actuar, y Ajá. otra cómo las demás personas Te te miran. ven, cómo los de afuera te ven, Sí. cómo piensas que Sí, son. de hecho, por ejemplo, luego también de que no necesariamente como te ven los demás, por ejemplo, puedes estar pasando un mal rato y Y en ese rato te encuentras a alguien y andas enojado, fastidiado, sin ganas de hablarle a alguien y te encuentras con una persona y esa persona va a decir, no, este tipo va a ser un amargoso todo el tiempo, Ajá, exacto. pero solo es por un mal rato más que nada. Más bien varía, ¿no? ¿Qué tanto te conocen a fondo como persona que eres? Pero también construir tu identidad a base de la opinión de los demás es muy peligroso. Es un pensamiento a veces muy erróneo. Un negativo. Porque si a veces incluso, ¿cómo te diría? Que te llegara a afectar a ti. De hecho, sí hay algunos jóvenes que con sus ídolos, así digamos, ídolos de alguna serie, película que vean, tratan de imitar Su forma de su ser. personalidad, Bueno, dejando por un lado la propia que ellos tienen, o deberían ir formando más que nada, ya que por lo mismo de que son jóvenes, van luego de padres divorciados, terminan idealizando algún personaje de alguna serie o película que ellos digan, no, este tipo se ve que simplemente es muy bueno en lo que hace, que le agrada, que es alguien ejemplar para él, aunque Bueno. solo es un pequeño fragmento de una película. Pues en sí, si te están recalcando algo todo el día, al final hay un punto en el que te lo vas a creer. Por ejemplo, si en la escuela te dicen que un maestro te dice que no sirves para sí. esto, que no sirves para esto, Ajá. va a haber un punto en el que te vas a rendir y vas a decir, no, pues la verdad no sirvo para esto. Y pues eso está mal porque dejas de esforzarte y Te pensar conformas, o ¿no? creer en ti Dices, mismo. no, ¿para qué lo hago si no sirve para esto? Ajá. Y ya hay un punto en el que eso te afecta mentalmente y te va a perjudicar a ti y a tu bienestar emocional. Ajá. No, sí. Se supone que va afectando eso con el pasar del tiempo, aunque sí luego lleva consecuencias muy, muy malas, porque te quedas siendo a fin de cuentas conformista con lo que te hayan dicho y no intentando sobrepasar o sí, pasar esos ideales que tienen propios de ti por algún mínimo error que hayas tenido, porque más... También como no puedes ser bueno en otras cosas, digo al revés, puedes ser malo en unas cosas, Pero bueno, puedes ser otras. muy bueno en otras que simplemente no has descubierto aún.
Otra cosa muy interesante de la identidad es las culturas. Las culturas son un grupo de personas que se caracterizan por compartir Mismas costumbres o formas de creencias, Sí, ideas. son conjuntos de personas que comparten ideas y Esa es una identidad colectiva o grupal. ajá. Y Pero esa varía mucho, hay demasiadas en todo el mundo, pero cada una tiene lo suyo, cada una tiene sus ideales, sus creencias, Sus valores. su vestimenta, sí, son un rollo de cosas que a fin de cuentas terminan determinando cómo son la mayoría ¿cómo te lo diré? De seguidores de esa cultura. Hay muchas veces que las personas así, por su forma de ser y no tienen amigos, piensan en decirle cosas o ofender a alguien como para caer bien a los demás. Ajá. pero eso está mal. Esa es una reacción un poco, bueno, no poco común, sino ya más usual que Ajá. se ve últimamente, ya que... En los grupos sociales de la escuela luego los aplican, ¿no? Sí, Sí. Te dicen Sí. cosas o te tratan mal nomás como para E llamar la atención. incluso afuera por ejemplo, te encuentras a un compañero que a ti te puede caer bien en la escuela, pero como vas con un grupo de ciertas personas que a ellos no les cae bien, Ujú. tú nomás por quedar bien lo... Lo humillas. Exacto, o sea, no, esos son tipos de comportamientos que también te van degradando a ti con tu identidad personal y identidad colectiva, porque así te ganas otra mala imagen de parte de esa persona. Sí. Porque ella te pudo haber conocido como una persona buena, una persona, no sé... Amable. Amable, ajá. Y después por tener esa reacción con él, te puede cambiar su perspectiva de ti. Porque eso es lo malo de las perspectivas colectivas. Ajá. Son muy cambiantes. O sea, con cada acción que tú hagas puedes cambiar la perspectiva que tengan las otras personas de ti. O sea, no... Hay veces que no se puede mantener por mucho tiempo porque no siempre le vas a caer bien a una persona o no siempre van a estar juntos. Supongo que tus ideales van cambiando según tu madurez, ¿no? Exacto, y también la de las demás personas. Su percepción de ti también va cambiando. Sí, sí. A de veces hecho, para sí. bien y a veces para mal, y por lo tanto Ojalá no... en todos los casos sea bien, porque sí existe uno que otro caso que termine siendo para mal. Sí, no, y eso pues es algo con lo que tú no deberías de quedarte porque no deberías de quedarte estancado en esos pensamientos malos que luego la gente tiene de ti, porque si no luego te estancas y... Tú mismo te puedes deprimir. Exacto, con todas las puedes únicas incluso palabras tener que te una digan. percepción tuya errónea y... Sí, con la misma ansiedad que son el sobrepensamiento de algunas cosas. Exacto. Sí, porque luego también por ejemplo, en una pareja que sea tóxica, existe este sobrepensamiento de con quién está, qué está haciendo. Así, un montón de inseguridades que simplemente van escalando y como quien dice, también llevar a la depresión por esa inseguridad que no puedes arreglar que no puedes arreglar como tal. Bueno, con lo que dijo Eric también, no me acuerdo quién dijo que nunca cruzas el mismo río dos veces. Tanto el río cambia con el agua, tanto tú cambias. Por ejemplo, si tú tuviste buena una la pareja frase. y tú ya cruzaste por ahí, tú ya cambiaste y maduraste emocionalmente y la persona también cambió para bien o para mal. Ajá. Y pues no, si vuelves a la relación pensando que va a ser igual, no va a terminar siendo lo mismo. Va a cambiar. Me recuerda como los amigos que se conocen en secundaria, ya que por lo mismo de que su cerebro, bueno, no sé si tenga que ver, pero luego de que ¿cómo se dice? La madurez no está terminada como tal, simplemente los encuentran en un proceso y de aquí, digamos que se encuentran en la universidad de nuevo, ya son personas completamente diferentes en algunos casos. A veces ya ni se quieren volver a hablar por lo mismo que... Por lo mismo, estándares le pueden poner o simplemente, se ve que es bien así o no sé. ya no cambió, sé. ya se hizo más presumido. Ajá. Se hizo más presumido y simplemente digamos que se enfoca en sí, por eso le mismo dicen que presumido o algo así. Bueno, vamos a seguir, por ejemplo, tú Kevin.
retomando sobre lo mismo de los vicios sí, de los vicios que pueden ir desarrollando los hijos al pasar del tiempo, ¿no? Con los mismos pensamientos intrusivos que hay. Ajá. Pues las personas, los vicios son malos para empezar. Las personas se meten por diferentes circunstancias, por curiosidad, situaciones familiares, depresión, ansiedad, estrés, muchas cosas. O hasta porque el mismo amigo te haya dicho, a ver, pruébalo, güey, no pasa nada. O hasta incluso, Sí. incluso hay personas que nomás se meten porque sí, o sea, no, literal no tienen, Nada que hacer. no Supongamos. tienen motivos malos. Hay veces que por tú querer entrar con unos amigos o querer ser parte de su grupito, Caerles bien, ¿no? ajá, caerles bien, Luego los que te toman. ofrecen y para no caer o decirles algo malo, Sí. lo aceptas nomás porque sí. Sí, así como, no, ellos están tomando. De hecho, me recuerda la frase también de que el que anda con lobos a... Obvio, se enseña. Ajá, esa frase. Sí, pero no creo que siempre termina siendo o muy buena o muy mala, porque pues, depende más bien del contexto. En el que estés. Ajá, sí. Ajá. Pero en general los vicios son malos. No, cualquier cosa en exceso es malo, güey. Y ya depende... Sí, ya depende de qué. Depende cómo lo trates y qué tan Seguido lo hagas. seguido lo hagas. Que cada Y- una, sí, cada una te afecta de una u otra forma, pero lo único que cambia es cada Tu personalidad. no, la gravedad del asunto, o sea, hay cosas que te pueden pegar más feo que otras. Pero no solo te afecta a ti, afecta a los demás. También. Afecta a tu familia. Lo principal que afecta eres tú, pero después tu familia. Porque Sí. ellos son los que te cuidan, los que te van a estar al pendiente de ti, los que pagarán las consecuencias. Y pues hay que tener una mente fuerte, saber con quién te metes. Me hace recordar una serie que vi hace tiempo, era de una chica o sea, que así empezaba con dosis pequeñas por la misma curiosidad, pero con el pasar del tiempo iba teniendo pleitos con la mamá. Se peleaba con la mamá, le rompía la casa, hacía desastres ahí mismo en la casa con tal de querer sentir el impulso, supongo, de la misma sustancia de nuevo, pero eso lo va agravando con el tiempo, así que llega a tal punto donde se relaciona con gente que no debería de haberse conocido en primer lugar, pero por la misma necesidad mala que tienen o que ya a la adicción que ya generaron, simplemente buscan el mismo impulso de nuevo. Yo siento que las drogas son uno de los mayores problemas que acaba con la sociedad. Una sociedad sana está... Bueno, una sociedad, para empezar, no tiene que trabajar en conjunto, que Ajá. todos tengan un equilibrio y sean saludables. Ujú, sí. Y Ajá, sí, tienen que trabajar en equipo, claro, para tener un ambiente saludable, pero sí, este mismo tipo de cosas son las que la van destruyendo con el pasar del tiempo, ya que por lo mismo que te digo, de que quieren el mismo impulso nuevo, lo buscan, no lo encuentran y se alteran por no haberlo encontrado. por eso es muy, muy importante escuchar a los jóvenes. Aunque muchos dicen, no, pues son jóvenes, tienen energía y... No, o sea, les puede pasar lo que sea, son jóvenes. Sí. Ajá. Pero no, o sea, De a hecho, lo es mejor cuando más importa, ¿no? Desde pequeños, cómo los crían. crearlos desde pequeños con valores fuertes, reales, Valores, una disciplina. disciplina, creencias. Una buena disciplina, algo en qué creer y algo que sea bueno, claro, o sea, sí, o sea, por eso mismo desde las cosas, desde que pequeños los van formando y es donde, por ejemplo, hay un mal desarrollo, donde donde se crea un problema o buscan simplemente un placer instantáneo, si le puedo llamar así. Un escape más que nada, una forma de evitar la realidad. Ah, sí, de irse a la realidad, sí, se me había olvidado sobre eso. Yo vi una película que tenía un vicio donde empezaba con que él tenía un deporte muy favorito y lo jugaba
y su esposa era como noticiera, que grababa sus juegos y así. Y en una de esas, él mismo, por accidente, le pegó a la bola y le pegó a su esposa en la cara y su esposa no falleció. manches. Tanto así. Ajá, eso falleció. Y entonces en eso que pasaban los días, él no podía olvidar eso y perdió porque su esposa tenía que ver, ella era lo que ajustaba el dinero y todo movía. Y él, en vez de estar haciendo eso, se puso al vicio del alcohol para Sí, poder ¿no? olvidarse de ella. Ajá. Esa es la de Happy. De hecho, Happy Gilmore, sí. es la forma más común, ¿no? En la que luego en las películas te pintan que me desahogo de ella tomando y tomando y tomando, escapando de la realidad Pero que, nunca va a que ser hay. verdad que la vas a poder olvidar. Eso es solo un pensamiento sí. que tienes tú para... Ajá. Es que depende Si cómo- si realmente la amaste, te va a costar más que una simple botella olvidar a esa persona. Pero estamos hablando de los vicios. Bueno, para concluir, muy importante que las personas tengan salud mental. Desde pequeños les inculquemos valores, algo real. Que la gente... Que no se dejen llevar por cómo lo miran o cómo los tratan. Ajá. Y No dejarse llegar por malas influencias bueno, que es lo lamentable que la mayoría de algunos chicos que están en orfanatos, que no tienen papás para tener un buen desarrollo. Y aunque por más de que se diga de que haya instructores en ese tipo de lugares que te inculquen los valores y todo eso, eso no garantiza No más. garantiza el 100% que en tú ciudades puedas grandes, deja tú ser otra vez tú mismo. deja tú en ciudades grandes, luego son un montón de niños que están simplemente amontonados, y luego súmale aún que son ciudades frías donde hay bastantes insectos y animales que se meten en este tipo de lugares, albergues, que rara vez reciben donaciones, más que sí, algunas veces, pero son contadas nada más. Y con esto ya no tienen un buen desarrollo como personas, terminan siendo algo malo, pero sí, para recalcar lo importante que es el desarrollo familiar que deben de tener. Pero así es la vida aquí en nuestra localidad. Y esperemos que un día sea diferente y pueda Tener un cambio. haber un cambio de verdad y podemos progresar como sociedad. Sí, Hasta aquí va a ser todo el podcast. Muchas gracias por acompañarnos y por escucharnos. Nos vemos hasta luego.